a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos capten, si en vivo o en diferido. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que como saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina por Radio Mantra FM. Agradecemos, como hacemos siempre, a todos los que hacen posible ese programa, a los miembros de Radio Mantra, en especial a Sebastián, que nos atiende los controles, a todos los que investigan textos, manejan audios y videos para que este programa salga, y por supuesto a todos los oyentes que están escuchando o que nos escucharán. Siempre nos alegramos con sus preguntas, sugerencias y también críticas, ¿por qué no? Críticas constructivas para mejorar el programa. Y vamos a ver quién está hoy en el chat, porque algunos nos escuchan en directo por el chat. ¿Quiénes tenemos por ahí hoy? Pues sí, mira, Daniel, he tenido ocasión de anotar que estaban por aquí Clara, Eva, Jorge, Isabel y José María, Maggie, Rosa María de Valencia, Nachi, Lola, Kiraus y mi querida Lulu, Lourdes. De modo que un fraternal y fuerte abrazo a todos. Una alegría poder veros por aquí. Rosa María de Valencia, yo no la vi en el chat, pero me dijo que iba a estar, si es la Rosa que yo conozco de ahí de Valencia. Un gran abrazo, querida amiga, y esperamos que te guste el programa. Y bueno, aquí alrededor de la mesa ya le escucharon a Jesús desde Sevilla. ¿Cómo te encuentras para el programa de hoy? Pues mira, muy bien. Hoy acaba de aparecer Vero, que nos desea un buen día y un fuerte abrazo. Pues mira, muy bien, muy contento, y como no está mi tocayo Jesús, pues diré que es el programa 422 de Sirviendo a la Humanidad, y pues muy contento de compartir un día más, de modo que estas oportunidades que tenemos pues son un regalo, de modo que muy contento. Kiraus, que hace mucho que no estaba, también nos saluda diciendo que hace como 40 grados en Buenos Aires. Bueno, es lo que toca en verano, en esta época acá en Argentina, hace mucho calor, pero ya van a venir las lluvias. Y ahí en España, cerca de Valencia, está Carmen. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal, Daniel y demás amigos? Pues bueno, una tarde más para vosotros mañana, y aquí pues estupendo estar en esta ocasión con vosotros y con este tema que bueno, que a todos nos toca, que a todos nos mueve, unos más, otros menos, pero bueno, ahí está, y a ver qué conclusiones sacamos sobre las emociones. Así que bueno, contenta de estar aquí y adelante. Bueno, y acá en Argentina, en Tucumán, está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Dani, un abrazo para todos los que están escribiendo, que escriben bastante ahí por el chat, saludando. Muy contenta de participar hoy con este tema que la verdad que me gusta mucho, hemos investigado también bastante y esperemos que sea un programa que les ayude a gestionar las emociones y así ser un poquitito más libres cada día, que es la función, ¿no? Del ser humano en ese aspecto de trascendencia, la libertad. Bueno, si pasamos a la imagen 2, empezamos con la presentación del programa de hoy. Hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver, como ya dijeron, con la inteligencia emocional, y es la forma en la cual podemos gestionar nuestras emociones. ¿Se pueden gestionar las emociones? Sí, ya lo creo que sí. Vamos a ver durante el programa qué surge. Se dice que en el camino espiritual, que el camino espiritual se basa en la meditación, el estudio y el servicio. Esos tres son muy conocidos. Dichos términos, al mismo tiempo, son muy amplios y se pueden abordar desde diferentes visiones. En ocasiones entendemos que el estudio hace referencia a contenidos esotéricos o de temas que están más allá de la personalidad, y no le dedicamos atención mucho a las emociones, suponiendo que si nos abocamos a la investigación sobre el reino de los cielos, todo lo demás se nos dará por añadidura, y entonces las emociones se regularán de manera natural. Desde una mirada profunda, así es, pero se puede entender que una adecuada investigación y conocimiento sobre cómo abordar nuestras emociones nos sirve de ayuda para limar interferencias, distorsiones y, en definitiva, acelerar el proceso de manifestación de la, la potencialidad de nuestra alma. Entonces, ¿cómo pueden los estudios desde el campo de la psicología ayudarnos a comprender la energía subyacente en las emociones y la manera de transmutarlas para que resulten positivas para nosotros mismos y para quienes nos rodean? Esa es la pregunta. Y otra podría ser, ¿cómo podríamos cambiar el sufrimiento y las limitaciones que en ocasiones las emociones nos imponen por un sentir más pleno, amplio, alegre y libre? ¿Existe algún conocimiento, técnica o práctica que nos pueda ayudar en el proceso de escuchar e integrar cualquier tipo de emoción que surja en nosotros, para de esa manera poder ser más eficaces y coherentes con nuestra idea de amor y servicio? Bueno, como siempre, muchas preguntas sobre el tema y bueno, trataremos de irlas respondiendo en la charla después de leer los textos, como hacemos siempre, y también esperamos que los oyentes nos transmitan su experiencia con las emociones y cómo se las arreglan, ¿no? Para transmutarlas, para gestionarlas, para no quedar prendido de emociones que nos tiran para abajo. Bueno, vamos a comenzar a leer algunos textos y comienza Marcela. Sí. ¿Qué sabemos de las corrientes de pensamiento o de emoción? ¿Qué sabemos de estos sentimientos de integridad, de belleza, que se introducen por no sabemos qué misteriosa alquimia dentro del cuerpo emocional o dentro de la mente? Pues precisamente el estudio de esos problemas debe constituir el punto de partida para el hombre social de la nueva era. Porque si no comprendemos exactamente el sentido del templo de Delfos, conócete a ti mismo con todas las dimensionalidades del ser, no solamente reconocerse como el yo, sino como el Señor de los sentidos, el Señor de las emociones, el Señor de los pensamientos, Señor de todo el campo de aquello que nace y muere, porque Él está por encima de la vida y de la muerte, está por encima de la rueda de samsara que lleva a la muerte y al nacimiento. Este es unos
un extracto de una conferencia de don Vicente Beltrán Anglada. Sí, ya nos va diciendo algo, don Vicente, señor de las emociones, que no seamos el señor de las emociones o producir una alquimia dentro del cuerpo emocional. Bueno, y el segundo texto lo tiene Jesús. Sí, dice así: la regulación de las emociones es posible a partir de la conciencia de las propias emociones. Conviene no confundir la regulación y otros términos afines, control, manejo de las emociones, con la represión. La tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades de afrontamiento en situaciones de riesgo, el desarrollo de la empatía, etcétera, son ejemplos de regulación emocional. Algunas técnicas que ayudan a regular las emociones son la relajación, el yoga, la meditación, el mindfulness, la respiración, introspección, el diálogo interno, el control del estrés, las autoafirmaciones positivas, la asertividad, la reestructuración cognitiva, la imaginación emotiva, la atribución causal, etc. Bueno, pues este texto pertenece a un libro que se llama Universo de Emociones y su autor es Rafael Vizquerra. Lindo texto, muy práctico. Y Carmen tenía otro. Así es, el texto dice así: el bienestar emocional es la capacidad para gozar de forma consciente, a pesar de las dificultades de la vida, y procurar transmitirlo a las personas con las que nos relacionamos. Incluye tomar conciencia no solamente del derecho, sino también del deber de buscar el bienestar, ya que con ello se puede contribuir al bienestar de la comunidad en la que uno vive, familia, amigos, sociedad. También incluye la capacidad de fluir para generar experiencias óptimas en la vida profesional, personal y social. Este texto es del mismo autor que el anterior. El libro se titula Universo de Emociones, de Rafael Vizquerra. Bueno, ahora lo que toca es conversar entre nosotros, después de haber leído los textos. Hoy no lo tenemos a Jesús Arcano, que siempre hace la punta, así que ¿qué te parece, Iglesias, del otro Jesús? ¿Qué podemos ir viendo prácticamente sobre gestionar nuestras emociones? Bueno, pues lo primero que habría que decir que es que al ser humano no se nos educa en el conocimiento de lo que es nuestro yo, nuestra personalidad, los vehículos que integran la personalidad. Y entre ellos, cuando estudiamos algunas ciencias esotéricas, alguna filosofía, alguna psicología, pues se nos habla del cuerpo emocional. El cuerpo emocional también es el llamado cuerpo astral. De manera que este cuerpo sirve de relación con todo lo que nos rodea, bien sea la naturaleza, otros reinos de la naturaleza, cualquiera de ellos, el vegetal, el animal y por supuesto el ser humano. A través de nuestros cuerpos de emociones somos capaces de manifestar, de captar, de percibir, de sentir y de relacionarnos. La cuestión es que el ser humano pueda no haberse dado cuenta, y este es el problema de la educación en relación con esta nuestra naturaleza, con estos cuerpos que son nuestros y que están a nuestro servicio. ¿Qué es lo básico? Lo básico es darnos cuenta de que en el transcurso de la evolución del ser humano, el ser humano se identifica con sus cuerpos, pero ni siquiera deslinda unos de otros. Dice, yo soy así, tengo temperamento irascible y ya está.
bueno, pues o tengo un temperamento de la manera que sea. Y manifiesto tristeza, alegría, miedo, frustración, ansiedad, deseo, temor, resentimiento, cualquier sentimiento, pues los puedo manifestar. La cuestión es, como nos decía en el primero de los textos Vicente Beltrán Anglada, que existe la posibilidad de ser señor de los sentidos, señor de las emociones, porque en el transcurso natural de la evolución nosotros somos dominados por nuestras emociones hasta que nos damos cuenta de que el propio cuerpo emocional funciona de manera autónoma, de manera independiente incluso. Es más, lo cierto y verdad es que las enseñanzas ocultas y esotéricas nos hacen mirar el hecho de que el cuerpo astral o el cuerpo emocional pues gusta de cambiar las vibraciones, le gustan las vibraciones groseras, es decir, tiene un funcionamiento autónomo, de manera que este vehículo tiene que ser conocido por el propio sujeto, por la propia conciencia a cuyo servicio está, de manera que a través de la atención pueda uno darse cuenta de que funcionamos a base de automatismos, de que nuestros sentimientos están en relación con deseos, con nuestras creencias, en fin, existe todo un juego y una suerte de circunstancias que se conectan unas a otras y que todas ellas hay que mirarlas, hay que entenderlas para en última instancia, tomando perspectiva, ser capaz de decir, no, yo no reacciono con un sentimiento determinado porque sí, porque siempre ante el mismo estímulo me sucede lo mismo. No, yo lo que tengo que hacer es tomar conciencia de qué está pasando en mi mundo emocional para, en perspectiva, ser capaz de dar una respuesta equilibrada, armónica, acorde al momento en que esté viviendo. Pero de alguna manera como señor de esas emociones. Es decir, hay dos alternativas. O las emociones nos dominan o nosotros somos el dominus o señor de las emociones. Bueno, he sabido desde la medicina, bueno, desde algunos sectores de la medicina que están más avanzados y que consideran que las emociones y los pensamientos también son parte del ser humano, ellos nos dicen que un temor, un miedo exagerado, que se prolonga en el tiempo, también la tristeza, la soledad o la ira, que son las emociones no útiles, por decir de alguna manera, si se prolongan en el tiempo producen enfermedades, ¿no? Entonces, un poco viendo o aceptando que se pueden gestionar las emociones, la pregunta más básica es cómo hacer para gestionar esas emociones y cambiarlas, si se puede, en algunas emociones más elevadas, podríamos decir así. Y Carmen, tú que estás con la transpersonal haciendo un curso, tal vez nos podría decir algo al respecto. Sí, sobre el tema de cómo afrontar o cómo abordar las emociones. Mira, pues habría que distinguir si es, porque emociones todos tenemos, nos surgen, pueden ser estos miedos, enfados, puede ser la alegría, puede ser, van surgiendo. Entonces hay que distinguir si es una emoción de una intensidad más o menos normal o algo que realmente nos desborda. Claro, cuando hablamos de el camino espiritual, pues parece que ya este tema, pues ya que vayamos a estar siempre pacíficos, que ya nada nos desborda, que nada nos quita el sueño, pero bueno, habría que ver si quedan todavía cosas en nuestra vida o aspectos a los que hay que atender, mirar, resolver, porque cuando controlamos, cuando ocurre que esta emoción nos resulta molesta, es simplemente una indicación de que allí hay algo que atender. No tampoco es para culpabilizarnos, ni frustrarnos, ni decir cómo puedo estar sintiendo esto, no. Es lo que hay y lo que hay que atender porque siempre la emoción responde como una necesidad de la personalidad no satisfecha. Entonces yo esa necesidad de la personalidad puedo
darle diferentes respuestas. Puedo decir, no, yo estoy en lo mental, no te quiero escuchar, con lo cual lo que voy a hacer es esconder la emoción debajo de la alfombra y ahí va a estar y va a surgir, quizá en el momento menos oportuno. O puedo decir, voy a mirar esta emoción, ver qué mensaje me trae, tratar de comprenderla y esta actitud de escuchar, de comprender, de querer entender por qué me ha surgido esta emoción, qué necesidad hay en mi personalidad que quiere ser atendida, qué necesito yo como ser humano, qué necesito todavía porque se está manifestando por medio de esta emoción. Entonces eso sería lo primero, la aceptación de lo que estoy sintiendo, aceptar y no juzgar. No es ni bueno ni malo, es ahí, es lo que surge. Es una manifestación más de la vida que por medio de la observación yo puedo comprender. Entonces, muchas veces pues se habla, en vez de clasificar emociones buenas y malas, emociones intensas. Emociones intensas. Estas emociones que son intensas, pues solemos querer acercarnos a las placenteras y rechazar las que no nos gustan, las que nos parecen negativas o nos causan algún daño. En realidad, tanto si son como muy alegres, placenteras, como estas que nos causan daño, ambas nos desequilibran y nos sacan de nuestro centro. Entonces sería cómo hacer para mantenernos en ese centro, en esa ecuanimidad, para poder ser realmente unos testigos de las emociones y que no nos arrastren, sino poder observarlas con atención, con amor y con deseo de comprender. Entonces, pues bueno, es primero esa actitud de querer comprenderlas, sin juzgar, saber que son pasajeras por muy intensas que se presenten, una emoción siempre tiene un principio y siempre tiene un final. Y esa duración de la emoción va a depender sobre las ideas que nosotros genere esa emoción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la emoción y empiezo a decir que no me gusta, que se vaya otra vez esto, no lo quiero, va a prolongar la emoción. Si en vez de esa crítica o ese juicio a la emoción que hago con el pensamiento, logro callar el pensamiento y mirar simplemente la emoción, va a ser más fácil de transmutar. ¿Mm? Bueno, Carmen, has dado un panorama bastante amplio. Vamos a ver qué nos dice Marcela, qué nos complementa Marcela, que ella es muy lectora de varios autores que nosotros siempre citamos. A ver prácticamente cómo gerenciamos, cómo gestionamos las emociones para tener una mejor calidad de vida. Bueno, me han gustado mucho los conceptos que han dado Jesús recién, hablando del cuerpo emocional, de la emoción. Sabemos, Dani, que la emoción es una energía, por lo cual tiene color, vibración, tiene forma, tiene sonido. Ahí también podemos ver si es armónico o inarmónico. Todo cuando se van despertando, ¿no? Estos poderes espirituales, todo adquiere otra dimensión. Y cuando dice Carmen de la observación y de la atención también son puntos fundamentales dentro de la gestión de las emociones. Cuando hablamos de gestionar cualquier cosa es realizar pequeños actos que nos van a llevar a un determinado fin. Y en este caso es que esas emociones que van surgiendo puedan ser de alguna manera controladas, o también se dice que vayan surgiendo así de una manera más suave. Se han hecho estudios dentro del campo científico en el cual se dice que tenemos un cuarto de segundo desde que sucede el hecho que nos provoca esa emoción, porque la emoción es un resultado o una respuesta a un hecho externo por lo general, y en ese cuarto segundo es que nosotros podemos decidir cuál va a ser nuestra respuesta. Y acá viene también, ¿no?, parte de lo que estábamos hablando de la atención y de la observación. Es decir, que si vamos a responder a través de todos esos comportamientos automáticos que tenemos, o nos adentramos sencillamente en una pausa antes de una respuesta. Y ahí viene el tema este de la regulación emocional y conocer de qué se trata también la emoción, de qué nos permite ser un poquito más libres, porque a medida que comprendemos la emoción,
Algunos autores dicen tenemos que expresar a través de un vocabulario cuál es la emoción que estamos percibiendo en ese momento, sea la ira, sea la tristeza, la decepción de algo. Bueno, ¿cuál es la emoción que va surgiendo? Al poder comprender la emoción, al poder darle, según algunos autores, ¿no? Darle este rótulo a la emoción, entonces ya vamos comprendiendo también todo el movimiento que se va dando en el campo emocional nuestro, concretamente en la emoción que hemos fijado nuestra atención, y podemos liberarnos, ¿no? de alguna forma. Por lo cual esto nos liberaría también y nos ayudaría a comprender por qué ante un determinado estímulo del campo emocional respondemos de manera automática. Y esos espacios o esos vacíos que produce la atención a través de la respuesta es lo que nos permitiría también ir liberándonos de otros condicionamientos. Es decir, tocamos el tema de la emoción, pero parece que hay un concierto de hechos y circunstancias que nos permiten obrar de otra manera. Y sí, otros autores hablan de otras formas. Por ejemplo, habíamos visto un video que nos habías presentado vos, Dani, que era el de Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, y él abordaba el tema de la emoción en el sentido de prestar atención, de observar y tratar a la emoción como si fuera un bebé, nuestro hijo. A través de esa atención que le damos a la emoción que ha surgido y de poder abrazarla con el amor, con la compasión, entonces es como que de alguna manera cumple un circuito, entiendo yo, energético eso y se puede liberar. Así que eso sería uno, ¿no? Y también, bueno, Krishnamurti también nos habla de cómo gestionar esas emociones a través de la observación no desde el plano puro de la mente, sino situarnos desde un nivel superior, donde observamos lo que es y a través de esa observación atenta es que surge esa liberación. Todos coinciden, Dani, en que hay que estar atentos, hay que observar la emoción y que en esa observación se produce la liberación. Así que, bueno, ahí estamos todos aprendiendo, ¿no? De qué se trata esto de la gestión de las emociones. Bueno, después de todo lo que dijeron, no me queda mucho por decir. Los tres han apuntado fuerte a lo que se puede hacer con las emociones. Yo recuerdo que en la década del 70, hace unas cuantas décadas, unos cuantos años, entré en contacto con los libros del maestro tibetano y él habla en Tratado sobre Magia Blanca de tratar de controlar las emociones. Y fue en función de eso que yo traté de observar mis emociones sin saber mucho de todo eso que estamos hablando hoy. Y no le daba nombre ni tenía una amplia gama de las emociones que podía tener. Más bien yo me mantenía tranquilo, siempre me mantuve tranquilo. Y una vez me ocurrió algo, subí a un ómnibus y me senté en el asiento del fondo y donde no había nadie, ¿no? Y estaba tranquilo. Y entra una persona, así un poco desgreñada y con los ojos medio desorbitados, y se sienta al lado mío. Y automáticamente comencé a sentir yo una alteración emocional que me hizo pensar, bueno, ¿qué es esto? Si yo estaba tranquilo. Y dije, bueno, debe ser la cercanía de otro cuerpo emocional que está en otro estado emocional y que se cuela en mi cuerpo emocional, se traspasa, ¿no? Porque pareciera ser que somos influidos por los estados emocionales y a su vez influimos con nuestros estados emocionales hacia otros, de ahí que en algunos de los textos se decía, ¿no? De que es como un deber social vivir en equilibrio emocional para transmitir ese equilibrio a otros, ¿no? Y después es hace poco tiempo que tomé contacto, primero había comprado el libro La inteligencia emocional de Goleman
y después hace poco entré en contacto con todos los teóricos, los investigadores del campo emocional, que son muchos y han hecho muchos avances, incluso el Dalai Lama ha apoyado todo ese proceso, y de ahí surge, digamos, esto que estamos hablando hoy, ¿no? De que tenemos emociones que no son ni buenas ni malas y que se pueden gestionar, se pueden llevar para arriba, transmutarlas, se pueden manejarlas, por decirlo así, pero claro, cuando uno está en un estado de temor muy grave, está engolfado en una emoción de temor, por ejemplo, uno se paraliza. Yo he pasado por eso hace 2 años, y por más que uno sabe que hay que prestar atención, a veces es difícil, ¿no? Prestarle atención hacia una emoción cuando te tiene completamente tomado. Pero el solo hecho de saberlo, que a través de la atención podemos observarlas sin juicio, sin rechazarla, porque el maestro tibetano creo que dice, a lo que le tienen que tener es miedo al miedo, es decir, que a su vez tengamos miedo de ese miedo, pero si nosotros lo acogemos al estado de miedo dentro de nuestro cuerpo emocional, con amor, con atención, con observación, tratando de comprenderlo, nos liberamos, ¿no? Una vez que lo comprendemos y lo observamos sin rechazarlo, lo acogemos en nosotros, tengo un estado de miedo, pareciera ser que es más rápido, se va de nosotros. Y el objetivo del ser humano de conocerse a sí mismo, entre esa parte de conocerse a sí mismo, es conocer todas las emociones, las superiores, las inferiores, las más útiles, las más regresivas, todo tipo de emociones, es necesario conocerlas para poder liberarnos de ello y pasar por la segunda iniciación, como se dice, que es el control de todo el cuerpo emocional. Así que, bueno, ante el tema de hoy podemos decir que sí, que es posible gestionar las emociones, transmutarlas y lograr un mejor estado emocional. Y las reglas ya las hemos leído más o menos en forma general, o las han dicho los compañeros, pero yo creo que lo más importante es que cuando aparece cualquier emoción de cualquier tipo, incluso las que más se hacen notar es las que nos hacen sentir mal, entre comillas, cuando yo me siento mal, preguntarme, bueno, a ver, ¿qué es esta emoción que me está ocurriendo? Y entonces tratar de hacer lo que estamos diciendo, ¿no? Observarla atentamente, tratar de comprenderla, cuál es su naturaleza y ver qué pasa, ¿no? Entonces ahí tendremos una experiencia práctica de nosotros mismos con las emociones y no lo que nos dicen los libros o lo que nos dicen otras personas. Bueno, y se nos va yendo el tiempo, qué manera de hablar hoy. Así que les sugiero que vayamos a las 2 noticias y a la pausa y después seguimos conversando. Y con la imagen 9 tenemos una noticia que va a leer Marcela. Sí, es para invitarlos a visitar la página web Senda de Fuego, que es una página que está completamente renovada. Y Juan Sánchez nos dice, he renovado un poco la página después de una prolongada ausencia por tierras africanas. Al volver he constatado que ya se había quedado un tanto desfasada. Agradezco vuestra amabilidad a los muchos navegantes que la habéis visitado en todo este tiempo. Espero en un futuro seguir sirviendo a las ideas en las que creo y estar a la altura de vuestra demanda. Y continúa Juan diciendo que vivimos tiempos en los que es necesario armonizar todo lo bueno y útil que hemos experimentado en el pasado con el impulso que imparable nos insinúa las perspectivas que la vida ha previsto para toda la humanidad, para la humanidad que permanece dormida aunque no lo sabe y para la que nos desperezamos torpemente inquiriendo por lo que subyace tras los telones de este escenario que constituye el campo de experimentación de los impulsos más íntimos de cada uno. Entonces, la propuesta es visitar la página web Senda de Fuego, ponen este nombre en cualquier buscador de internet y pueden acceder fácilmente. Así que agradecemos a Juanito, que haya puesto online esta página renovada. Sí, lo que están mirando por el chat o después miran el video, ahí abajo está, abajo de la diapositiva, está la dirección, ¿no? lasendadefuego.com,
y la van a encontrar. Bueno, pasamos a la imagen siguiente para hablar de la meditación mundial de novilunio de Acuario. Los invitamos a participar de la próxima meditación mundial de novilunio de Capricornio el viernes 1 de febrero a las 8:30 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra FM. Es el viernes que viene. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Ramana Maharshi, un sabio del siglo XX que se caracterizó por su simpleza, su método de autoconocimiento e indagación. Está relacionado con la corriente de Vedanta Advaita, que nosotros le hemos prestado atención gracias a Carmen y gracias a Maika de España, que conocen de ello, y nos hemos dado cuenta que tiene mucho que ver con el Agni Yoga y algunas prácticas también con lo que se llama el mindfulness. Entonces nos damos cuenta que todo está relacionado. Y bueno, en novilunio, como prestamos atención sobre algún servidor de la humanidad, pensamos que prestar la atención sobre Ramana Maharshi es prestar la atención sobre un servidor y podemos aprender mucho. Así que este viernes descubriremos un poco más de su vida y de su servicio. Así que ya saben, los esperamos por aquí, por Radio Mantra FM. Y ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa con la imagen 11 y enseguida volvemos. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Queridos amigos, estamos ya en el segundo bloque del programa Escribiendo a la Humanidad y, como sabéis, estamos tratando el tema gestionando las emociones. En realidad, el tema de las emociones es un tema capital y fijaros si es importante
porque muchas veces tenemos la sensación de que queremos progresar en el camino de lo espiritual, querríamos ser muy buenos, entre comillas, ser muy amorosos, entre comillas, y resulta que más allá de la vida espiritual, lo primero que está ante nuestros ojos, ante cualquiera de nuestros sentidos, es la necesidad de comprender qué son esas emociones, hasta el punto de, como decíamos en la primera parte del programa, ser señor de estas emociones. Porque en realidad, hasta que la vida psicológica del ser humano no acaba por integrarse, por armonizarse, hasta que de alguna manera no existe un equilibrio entre los distintos cuerpos de la personalidad y están integrados y a disposición del alma, hasta que eso no se produzca, no va a poder realmente aparecer ese otro estado de conciencia más elevado que podríamos decir la vida espiritual, que es cuando la presencia de lo elevado se manifiesta en nosotros de manera espontánea, genuina y natural. Por tanto, tenemos un trabajo preliminar antes de poder decir realmente que somos seres verdaderamente espirituales, y tenemos que entender toda esta cuestión preliminar, que es un poco como los fundamentos, en fin, los pilares sobre los que se va a sentar luego un alma bien dispuesta para servir, ¿verdad? Bueno, pues sin más, vamos ahora a leer unos textos y después entraremos en el coloquio. Marcela tenía el primero de ellos. Cuando practicamos la atención correcta, sentimos los elementos curativos y renovadores de la vida y empezamos a transformar nuestro sufrimiento y el del mundo. Practicando la atención plena, después de unas pocas semanas, se volverá un hábito. Y cuando esa emoción se manifiesta, ustedes se acordarán de practicar y no tendrán más miedo de ninguna emoción. Pertenece a Thich Nhat Hanh. Fenomenal, muchas gracias Marcela por leernos este precioso texto. Y Carmen tenía otro. Adelante, Carmen. Sí, yo tengo un texto que es como un poema de Ilie Cioara y dice así: la espontaneidad, el relámpago de un momento que aparece y desaparece, un impulso en nuestra vida que muere en un instante, un torrente tumultuoso de pensamientos, imágenes, deseos y sensaciones tortura nuestra vida porque malinterpretamos el ahora. La existencia es movimiento, medido por la espontaneidad. Si no abrazamos el momento, no hay comprensión. Solo cuando estamos de verdad presentes, percibimos la chispa del momento. Para ello, se necesita estar despierto, con diligencia y perseverancia. Sin espontaneidad, jamás podremos responder a los desafíos de la existencia. Sumidos en la ignorancia, nuestra vida se torna desasosiego. El ser humano forcejea como un ave apresada en una red cuando le concede importancia al sí mismo. La lucha de la mente en su búsqueda de satisfacción es una preocupación estúpida, una fantasía vana. Somos espontáneos de forma natural cuando estamos lúcidos y atentos a todo movimiento de la vida que se refleja en nuestra conciencia. Pensamientos, emociones y creencias nacidos de la ignorancia o sentimientos contradictorios alimentados por los deseos. Solo una mente silenciosa está más allá del conflicto, pues no analiza ni intenta emular ningún modelo. Pues muchísimas gracias. Carmen nos había explicado que este bello poema era de Ilie Cioara,
que nosotros la verdad es que de vez en cuando traemos al programa y que realmente es una fuente de inspiración. Yo quería empezar por este final, cuando nos dice que solo una mente silenciosa está más allá del conflicto. En realidad, cuando hablamos de gestionar las emociones, es de resolver todos los conflictos relacionados con las emociones. Y él nos está apuntando a que hay que elevarse por encima de las emociones desde la mente. Y en el centro de la mente nosotros tenemos un foco que podemos dirigir. Esa atención yo creo que es clave. Marcela, ¿tú cómo ves? ¿Crees que desde la mente, de esa mente silenciosa, nos capacita para mirar, observar, escudriñar, entender esa emoción y poder gestionarla? Bueno, me parece, Jesús, que el silencio es algo muy, muy importante, tanto para el tema de la emoción como para el tema de los pensamientos. Si estamos silenciosos, cuando surge la emoción, que naturalmente puede expresarse, al ser una vibración, ¿no? Uno lo puede percibir de una manera más desapegada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese silencio interno, es como que nuestra vibración va elevándose, por lo cual la observación es mayor. Y también porque para que digamos que estamos propiamente en silencio, hay un equilibrio ya del cuerpo físico, de la emoción propiamente dicha, del campo emocional y de la mente, y que nos sitúa en un nivel de observadores, es decir, más allá del campo mental concreto. Por lo cual ahí podríamos observar desapegadamente, como si fuese que algo que está sucediendo, algo externo, por ejemplo, una emoción que nos surge en ese momento o que también nos ha surgido. Entonces, ahí es como que es posible una comprensión superior, más allá de la comprensión que surge de la mente, que es la comprensión del corazón, que se va dando cuando la persona va trabajando de alguna manera esta integración espiritual y se produce una comprensión más sutil, una comprensión distinta, donde uno le puede encontrar, ¿no?, el verdadero movimiento a esa emoción que ha surgido y una profunda comprensión y también, ¿sabes qué, Jesús? Una compasión, surge a través del amor la comprensión y ahí surge la liberación. Entonces sería que todas estas palabras que a veces decimos que tienen un significado dentro del campo de la expresión, de la personalidad, cuando es la observación a través de un plano superior, adquieren distintos matices, como un movimiento diferente dentro del campo de la energía que permite la comprensión y la liberación. De ahí que esto, ya lo último que digo para no extenderme, cuando habla, ¿no?, de alguna manera Krishnamurti y habla del poder de la observación y de la liberación, quizás pueda hacer eso, ¿no?, esa comprensión desde otro plano. Muchas gracias, Marce. Me ha gustado una cosa que has dicho que tenía que ver con la comprensión que deviene finalmente en compasión, en última instancia en un sentido de la identidad, de la unidad. El amor es el sentido profundo de la unidad de todo lo que existe. Entonces, Carmen, yo creo que estos problemas de la mente que buscan su satisfacción y que el propio Ciudadano nos decían que son una fantasía vana, tienen que ver con que nosotros, bien nuestro cuerpo emocional o nuestro cuerpo mental, se siente separado. Es decir, al final lo que hacen es que hacen que nuestra personalidad esté separada del otro, luchando con el otro. Y en esa confrontación, claro, es inevitable que surja pues la dificultad, el conflicto y las emociones descontroladas, que como tú bien decías en tu intervención primera, que no se me pasó por alto, estas emociones descontroladas nos sacan de nuestro centro, es decir, de la capacidad de ser nosotros mismos, nuestra alma. ¿Qué te parece este tema de la personalidad separada? ¿Cómo lo ves? Eso es, creo que has dado como el punto crucial, ¿no?
cómo nos vivimos y la perspectiva que tenemos sobre nuestro yo. Entonces, en el momento en que nos percibimos como un yo separado de los demás, pues aparece el miedo a la soledad, el miedo al abandono, aparece también el deseo de perdurar en el tiempo. Entonces, ahí aparece también la competitividad, el querer subsistir, y ese es, como si dijéramos, es el punto clave, ¿no? Por eso, para llenar como ese miedo o ese vacío o esa incertidumbre existencial que nos da el hecho de vivirnos separados, pues nuestra personalidad busca pues toda serie de salidas, ¿no? De distracciones, algo que de alguna forma no le haga pensar en eso, como que le mantenga distraído, entretenido y claro, si no abordamos realmente o si no nos abordamos ese problema y vemos e intentamos averiguar, investigar, ver si hay alguna otra forma de vernos a nosotros mismos, de forma que no estemos separados, sino que formamos parte de un todo. Entonces, en ese momento, que eso sería una ampliación de conciencia individual, conciencia grupal, conciencia universal y hasta llegar a la conciencia cósmica, ¿no? Vamos pasando por esas ampliaciones de conciencia. Entonces, estamos en un punto los seres humanos en el cual podemos pasar de esa conciencia individual a una conciencia grupal y poco a poco a unos ámbitos más amplios. Y es un paso bastante duro o complicado porque no sabemos bien cómo abordarnos. Todavía no tenemos esa conciencia universal, queremos aferrarnos al pasado, a lo conocido, a lo que me daba satisfacción en un momento determinado de mi vida. Quiero esto que me ilusiona, que me hace sentir bien, pero como bien decía Consuelo Martí en su intervención, una conferencia que nos dio el domingo pasado, pues pasamos por la clase de desilusiones. Nos vamos desilusionando pues de esta pareja, nos desilusionamos de este trabajo, nos desilusionamos. Y esa serie de desilusiones te dejan frente como a la realidad, te dejan también frente a la eternidad. Y es un encuentro con la conciencia que realmente somos a partir de esas desilusiones, a partir de esas crisis, a partir de esos movimientos internos de la conciencia donde no te queda nada donde agarrarte, cuando va surgiendo otra luz, otra perspectiva, otro matiz, otro sabor que te habla como de eternidad, de expansión, de unidad. En definitiva, es pasar de una perspectiva reducida, limitada que nos da nuestra mente a una perspectiva de la conciencia. Y ahí el paso que siempre decimos, o para ayudar a este paso, es la meditación, el silencio, la contemplación. Bueno, y ahí estamos. Qué bien, Carmen. Yo tengo que despedirme, pero porque tengo que salir a atender un asunto urgente, pero no sin antes quería preguntarle a Daniel, un poco enlazando tus palabras que creo que han sido muy hermosas, Carmen, de ese encuentro con la eternidad. Fijaros, realmente lo que tenemos que hacer es, creo yo, y sugiero que os invito a esta reflexión, es cuando vivimos como alma, surge esa espontaneidad de la que habla Cioara, y es porque realmente se produce una aceptación, un abrazo del momento. Cuando se vive en el momento presente, Dani, y esta es la pregunta, realmente es cuando podemos gestionar las emociones porque las abrazamos, no importa si son de un color o de otro, somos capaces de adaptarnos y de vivirlos en serena expectación y de vivirlos con atención. O sea que ahí también el Agni Yoga tendría mucho que enseñarnos para esta gestión de las emociones. ¿Qué os parece? Sí, totalmente. Todos los seres humanos tenemos diferentes estados evolutivos. Están los que vienen más atrás y no solo están engolfados por las emociones, sino que les gustan las emociones
así de mucha fricción, de ahí tenemos cuánta gente va al fútbol a gritar en contra del equipo enemigo y hasta se enloquecen. En Argentina es tan grave esta situación que solo hay asistencia de seguidores del equipo local, los visitantes no pueden venir porque se encuentran afuera, según el resultado, se muelen a palos en unas peleas que son totalmente irracionales, ¿no? Esto lo tenemos que aceptar, es un hecho. Después está una etapa un poco mejor que en la que nos podríamos ubicar nosotros, en donde podemos ver que hay emociones que nos tocan y también podemos reflexionar sobre que es posible comprenderlas y gestionarlas, como estamos diciendo, de distintas maneras. Y después hay una etapa superior a la que hacía referencia Jesús en la pregunta, que es cuando practicamos el Agni Yoga. La primera regla operativa del Agni Yoga, nos dijo Vicente, es estar atentos las 24 horas a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Y estar atento a lo que ocurre dentro de nosotros es estar atento a los pensamientos, pero también a las emociones. Estar atentos a las emociones, cuando aparecen, de qué tipo son, observarlas con mucha atención y liberarnos inclusive de esas emociones si nos quieren engolfar. Y el hecho de la atención que se produce sobre las emociones, que las tranquilizamos, las elevamos a emociones superiores, y después incluso hay una conexión con el plano búdico de la emoción superior, y silenciar la mente nos lleva a la serena expectación. La atención que serena la mente, la vuelve simple y silenciosa, nos lleva a un estado de serena expectación, que es la segunda regla operativa del Agni Yoga, que es como un estado de contemplación. Vivir en estado casi de gracia divina, como le gustaría decir a Jesús Iglesia, que se acaba de ir, se produce cuando nosotros estamos atentos a las 24 horas y cuando practicamos la meditación de atención plena a la que hizo referencia Thich Nhat Hanh, que leímos en el párrafo. Cuando nosotros practicamos cotidianamente la meditación de atención plena, que se la resumo diciendo que es sentarse y prestar atención a la respiración una y otra vez, y si nos distraemos, volver la atención a la respiración, es algo reconocido por Thich y por muchos en el mundo, por el mindfulness también, hace que cuando nosotros ponemos el foco de atención en algo, la mente se silencia y las emociones se comienzan a calmar. Después se puede prestar atención a las emociones y atención a los pensamientos, sin juzgarlos, sin rechazarlos, solo observarlos atentamente, y vemos que se produce una especie de silencio de toda la personalidad. Entonces, ahí el alma puede aparecer en nuestra vida, no solo el alma, sino los bienes inmortales del plano búdico y hasta el átmico, ¿no? Entonces, cuando la tríada espiritual, el mental superior, el búdico, que es el amor prácticamente, y el átmico, que es la voluntad espiritual o superior, ya prácticamente es como que la divinidad empieza a trabajar en nosotros. De eso estamos hablando, porque nosotros sabemos que tenemos una mónada o espíritu, y lo definimos conceptualmente, pero esa mónada o espíritu es Dios en nosotros. Es decir, Dios en nosotros puede manifestarse cuando nosotros gerenciamos y acallamos las emociones y volvemos la mente silenciosa, a través de la atención y de la serena expectación. Entonces, de lo que estamos hablando es, al gerenciar las emociones, comprenderlas y liberarnos de ellas, es un paso previo para la práctica, podríamos decir así, o del Agni Yoga, o el Agni Yoga nos permite liberarnos del condicionamiento emocional y mental inferior y nos permite llegar a una dimensión superior de tipo espiritual o divino. Bueno, no sé si me extendí mucho, pero Jesús quería que hablara de la dimensión divina. Ilya Sioara no habla de Dios, aunque él es un místico cristiano,
apareció como místico cristiano y después logró una iluminación o una liberación y pudo escribir los libros maravillosos que escribió, y hoy leímos uno de sus poemas. Él habla, en vez de hablar de Dios, habla de la vida con mayúscula, la vida cuando penetra y que hace que en nosotros haya un momento de presencia, es prácticamente Dios en nosotros, es decir, que la meditación de atención plena, el estar atento a las 24 horas del día, nos lleva no solo a poder gestionar las emociones y los pensamientos, silenciarlos, sino vivir en nuestro otro estado que es una mutación, es un estado de más plenitud, un estado casi de divinidad, porque es el propio Dios que entra en nosotros. No sé qué les parece. ¿Quién quiere complementar algo más? Sí, me parece muy bien, Dani. Quería preguntarte algo. ¿Cómo este gerenciamiento, ¿no?, de las emociones nos ayuda, ¿no?, a ser mejores discípulos y de alguna manera a ese destino de liberación que tiene el ser humano? Cuando Krishnamurti habla, ¿no?, de la observación de las emociones, ¿cómo lo ves vos a esto? Bueno, Krishnamurti hablaba ya desde el plano búdico, y el otro día viendo un video cómo se gerencian las emociones, él decía observarlas atentamente y ser uno con la emoción. Y cuando uno es uno con la emoción, la comprende completamente, y cuando la comprendes, nos liberamos de esa emoción casi en forma permanente. Él habla en otra parte, no en ese video, de hacer eso mismo con el miedo cuando aparece. Y él dice, nos liberamos del miedo, el miedo no aparece nunca más. Cosa que hay amigos que me discuten eso de que el miedo no aparece nunca más, porque dice, siempre hay un miedo que te vienen a asaltar o que esto que el otro, pero pareciera que no, cuando uno se libera realmente, vive en la presencia, vive en la aceptación de lo que la vida trae momento a momento, y es otra forma de vida, ¿no? Se pueden transmutar todas las emociones, de hecho, cuando se transmutan y se comprenden todas las emociones, pasamos por la segunda iniciación. Y entre la primera y la segunda, aunque no seamos conscientes, en las ramas de la Gran Fraternidad Blanca, donde los maestros nos entrenan y nos dicen cosas, nos ayudan a prácticamente a gerenciar las emociones, a gestionarlas y a transmutarlas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 claro que sí. Carmen, ¿algo más para terminar? Pues simplemente eh, que me ha gustado mucho el que saquemos el tema, ¿no? Porque a veces como que se da por sentado de que esto ya lo tenemos superado, de que no hay que irse a otros niveles mentales o al búdico, y realmente pues a veces queda esa parte nuestra un tanto desvalida, ¿no? Quizá desde algún trauma de la infancia, quizá desde a saber qué necesidad personal, y hay que atenderla con cariño, hay que atenderla, saber eh, ver o poner esa distancia amorosa, esa compasión, la misma que aplicamos hacia los demás, aplicarla hacia nosotros mismos, hacia todo lo que surge en nuestro mundo interno, y eso nos permitirá dar un gran paso hacia la liberación, como habéis comentado, porque no se trata de esconder, de negar, de rechazar algo, sino de transmutar. Y se transmuta mediante la mirada amorosa y la atenta observación. Así que bueno, eso Bueno, es. Carmen, para Sí. satisfacer, para satisfacer tu anhelo, ya volveremos con algún otro programa sobre la emoción, concentrándonos en otro aspecto, ¿no? Porque Muy bien. a muchos les interesa. El programa anterior que hicimos de emociones tiene muchas vistas y siempre nos han dicho que volvamos a hablar sobre las emociones. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir al espacio del Agni Yoga. Este año ha sido declarado el año del Agni Yoga, con el fin de llamar la atención sobre su significado, su esencia y su práctica. Y durante todo este año realizaremos en este espacio, esperando que nos ayude a comprender el significado, la importancia y la vivencia de este yoga, que es el yoga del corazón. Agni Yoga es importante porque con sus 3 reglas operativas de profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad, indica el rumbo hacia la libertad, que es lo que los 3 maestros del Cono Sur y la Gran Fraternidad Blanca
quieren que se realice en grandes sectores de seres humanos en esta zona y en todas partes del planeta Tierra. Así que hoy en el espacio de Agni Yoga escucharemos un audio de autoría de Juan Sánchez, nuestro compañero de España, de Valencia, titulado Los Senderos. Así que vamos adelante con el audio, por favor. El silencio es el motor que impulsa las alas del corazón que sobrevuela las elevadas montañas de la vida, volando siempre hacia la cumbre en la que confluyen los radiantes senderos que de ella brotan y a ella retornan. Senderos de belleza y de fuerza, de sensibilidad, de pensamiento, de ardor en el corazón. El sendero de sutiles colores angélicos, de la potencia creadora de un sol o de la galaxia que en tu propio espacio se expande. Senderos que constituyen tan solo una fracción de la vida que en ti sintetiza su misterio. Un misterio que, como una coral, emite un sonido que es la síntesis de la densidad de tus pasos, la intuición que los alienta y el fuego que nos impulsa. De la senda de la vida fluye todo camino, todo atajo, todo reposo. En ella se diseña el espejismo de un árido desierto para ti, que eres el incansable caminante, o es un faro que irradia tu presencia en los pequeños senderos del mundo, mostrando las cualidades de tu alma, que son la síntesis de ti mismo, y avivando así la llama del fuego sagrado, que despierta de su sueño al Cristo que duerme en ti. Así eres tú. Mantra FM. Bueno, ahora vamos a meditar, así que solicitamos silencio y en ese silencio que vamos generando entre todos, prestemos atención a nuestra respiración, así vamos aquietándonos muy suavemente, prestemos atención a nuestro campo emocional, a nuestras emociones y también al campo de la mente, para que a través de la atención, de ese movimiento que se produce en nuestro ser, podamos integrar nuestra personalidad, como si fuera un radiante cáliz de luz que nos prepara para la meditación y ayuda a que surja ese silencio interno, también el silencio grupal, que va siendo cada vez más intenso, más dinámico, y unificados en la unidad de propósito, vamos a la meditación. Adelante. Recitamos el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra.
Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder establezcan el plan en la tierra. Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes, que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen y dejen su mensaje. Nos despedimos, Dani. Diciendo que pueden solicitar tarjetas color de la gran invocación en la página web Sabiduría Arcana y en la página web Red Kirji Argentina, recibirán las tarjetas color gratuitamente y pueden compartirse. La gran invocación sirve para estar en un momento de presencia, en un momento de atención y también gerenciar las emociones desde ese nivel, porque la gran invocación recitada con suprema atención nos pone en un nivel elevado. Y hasta aquí llegamos, queridos amigos, un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Chao. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.